Alerta en C5N, lamentablemente tenemos que informar esta noticia. Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis. Santi. Sí, totalmente. Murió Guillermo Salatino, alguien que ha sido un hombre récord sin lugar a dudas por la cobertura del tenis argentino, el acompañamiento también en la Copa Davis, con quien estuvo justamente en la última serie en Bolonia, por ejemplo, en Italia, volviendo a viajar para acompañar al equipo argentino de Copa Davis, dando una cobertura después de algunos años, y ni hablar por todo su trabajo a través de los medios de comunicación. Todavía seguía vigente en Radio La Red, en donde habitualmente en todas las tiras deportivas seguía informando y comunicando su gran pasión que era el tenis. Bueno, vamos a hablar con un compañero nuestro, Dani Miche. Dani, un abrazo. Sabemos que tenías mucho vínculo con él. ¿Cómo estás? Bien, Adri, Santi, un fuerte abrazo. Sí, un día en lo particular muy triste. Se fue un maestro, se fue un padre, se fue en lo personal quien me enseñó todo esto, un apasionado del tenis y del periodismo, así como estuvo Guillermo Vilas, que popularizó el tenis como deporte en Argentina, cuando el tenis lo jugaban un puñado de personas nada más. Guillermo Vilas popularizó desde los medios, allá en el viejo Sport 80 en Radio Mitre, después en su competencia en Radio Continental, y como recién decía Santi, hasta el día de ayer, en los informes en Radio La Red, bueno, Guillermo Salatino con 50 años de trayectoria, llevando el tenis a todas las radios y televisión, por supuesto, del país, y bueno, lamentablemente hoy a los 80 años, esta mañana, un infarto, se estaba por operar la cadera, estaba ya con algunos problemas de salud. Guillermo Salatino nos deja, pero obviamente su recuerdo, su legado y todo lo que significó para el tenis durante tantos años, tantos recorridos. Le cuento más o menos, Adri, unos 150 Grand Slams cubiertos. Es una cosa de loco, se ponen 4 por año nada más. Así que, bueno, un día muy triste, se nos fue Guille. Me tocó hacer mi primer viaje en el exterior, la primera cobertura en 1990, y con Guillermo Salatino. Me tocó acompañarlo en su última cobertura de un Grand Slam en Wimbledon en 2022, y como decía Santi, lo convencimos para que se despidiera, para que despuntara su gran vicio, uno de sus dos vicios, el Pro Racing, por supuesto, cuando nos acompañó a las finales de la Copa Davis en noviembre del pasado en Bolonia. Ya le costaba caminar, le costaba respirar, y bueno, lamentablemente hoy nos deja Guillermo Salatino. Recuerdo, Dani, creo que en la última entrega de los Martín Fierro Radio, él gana la estatuilla, el premio, y le agradece a su familia también por haberlo bancado durante todos estos años por los viajes, porque ustedes viajan muchísimo por todas partes del mundo. Sí, además en esa época, Adri, en los 80/90, las giras eran muy largas. Vos seguías primero él siguió a Guillermo Vilas, después a Gaby Sabatini, y de repente arrancaban Monte Carlo, Barcelona, Múnich, Düsseldorf, Roland Garros, Wimbledon. Entonces se iban de la casa, qué sé yo, unas 10, 12 semanas. Guille ha tenido 4 hijas, tiene 4 hijas y un hijo que falleció, Alejandro Salatino, muy joven, lamentablemente, que eso también evidentemente te golpea mucho en lo físico y en el corazón, por supuesto. Y claro, si no tenés a tu familia que te banque detrás de ese laburo, se hace muy difícil. Hace un poquito más de un año había fallecido su compañera de toda la vida, María Angélica, su sostén, su pie en la tierra, y bueno, eso lo tenía un poquito triste. Y lamentablemente el gran Salata, que había prometido una vez que si Argentina ganaba la Copa Davis, daba la vuelta olímpica arrodillado. Argentina gana en 2016 finalmente la Davis en Zagreb. Él ya estaba grande, no estaba para la vuelta olímpica, pero cumplió, la hizo la cancha a lo ancho, arrodillado a lo largo de la red, en Zagreb, festejando el triunfo esperado del equipo argentino de Copa Davis allá en 2016 en Croacia. Gran anécdota esa, Dani. Bueno, recién hablabas de María Angélica, que él justamente, lo que hace mención Adri, cuando recibe el premio en los Martín Fierro de Radio, junto a Juan José Moro y a Chichi Almosni, en esa trayectoria habla particularmente de ella y también de lo que significaba, ¿no?, para él transmitir el tenis en esos años en los que a través de la radio él decía tenía que hacer sentir a la gente que también estaba en ese Gran Slam. Imagino vos con esta historia que nos contás de lo que sucedía cuando Argentina se consagró campeón de la Copa Davis, cuántas historias y cuánto ha transmitido seguramente hacia vos y a otros colegas de esa pasión y ese sentimiento por la profesión, el periodismo, pero también por el tenis, y que seguramente tendrás 1000 anécdotas, ¿no?, para contarnos.
Sí, no te olvides que en esa época, en los 80, en los 90, no existía internet, no existían los canales, no estaba C5N, nos enterábamos las cosas en la radio, las llamadas eran por teléfono, me acuerdo que las coberturas se llamaba Call Collect, pago revertido con teléfono a disco, al productor de radio que te atendía y te enganchaba por el híbrido, y nosotros los fanáticos del tenis, queríamos saber cómo le iba a Gabriela Sabatini en la cuarto de final de Hilton Head, ponele, y la única manera de enterarte era escuchar a Juan José Moro en Rivadavia o a el maestro Salata en Mitro, en Continental. Era la única manera. Bueno, obviamente todo ha cambiado en los últimos tiempos, pero Salata se supo reinventar y siempre era una voz referente, siempre que pasaba algo en el tenis, era un consultor, todo el mundo lo llamaba a Salata para escuchar o pedirle su opinión. Ahí estábamos viendo, Santi. Sí, totalmente. Ahí en imágenes, Dani, estamos también repasando a Salata, pero también a ese momento emblemático cuando en 2016, arrodillado, en 4 patas, termina cumpliendo esa promesa de, una histórica consagración argentina que... ¿Cuánto la habrá deseado, soñado y anhelado él, un fanático del tenis como tantos, en tantas coberturas, que siempre quedó Argentina en las puertas hasta que finalmente en 2016 llegó la gran consagración? Y además siempre un honesto intelectual, ¿no? En su momento él hizo una crítica contra Guillermo Vilas, ¿sabes lo que era criticar a Guillermo Vilas en los 70? Era como criticar a Maradona, ponele, no era muy fácil en este momento por un dinero que había pedido Guillermo Vilas para jugar la Copa Davis, a Salatino le parecía que estaba mal y se enfrentó a quien era el más grande tenista de todos los tiempos, estuvo muchos años sin darles notas, Vilas a Salatino, y sin embargo Salatino con su honestidad intelectual siguió y no tuvo problema, pudo seguir trabajando porque la gente lo escuchaba, le creía. Eso también habla de lo que era Guillermo Salatino. Dani. Un convivante, que le gustaba el champán, le gustaba ir a comer a buenos lugares, le gustaba viajar. Era de buen comer. Sí, olvídate. ¿Recordás cuándo fue la última vez que lo viste, Dani? Sí. Viajamos juntos a Bolonia, estuvimos en la misma habitación, compartimos el viaje y hablamos el jueves. El jueves lo escuché saliendo en la red con Gustavo López y lo escuché mal de voz, muy mal de voz, y lo llamé y estaba por operarse la cadera, el corazón no le estaba bombeando bien, una operación de cadera cuando alguien tiene 80 años, sabés, Adri, Santi, que es bastante complicado, pero le estaba costando caminar. De hecho, en la última cobertura de Copa Davis no podía caminar más de 100 metros, pero siempre con buen humor, siempre riéndose del mismo, muy lúcido de cabeza. Generalmente cuando llegás a los 80 empieza a fallarte más la cabeza que el físico, a mucha gente. Él estaba muy lúcido, muy rápido, muy divertido, pero lamentablemente su cuerpo ya no daba más, no aguantaba más. No nos olvidemos que Guillermo Salatino, antes de ser periodista de tenis, fue un muy buen tenista, amateur, campeón de varios torneos en doble mixto Río de la Plata, el Abierto de la República, o sea, fue un deportista de toda la vida, y obviamente fumó mucho, mucha pipa, tomó mucho, le gustaba la buena comida, acompañado siempre con una copa de champán, una copa de vino, y evidentemente en los últimos años el cuerpo ya no le daba, por eso había dejado las coberturas, prácticamente ya no viajaba más. Dani, vos sabés que esta semana hubo una polémica que todavía persiste en estas horas en el periodismo con Chiche Helblum y el hijo de Matías Martín, sin meterte a vos Luca en la Martín, polémica, ¿no? Sí, sin meterte a vos en la polémica y salvando las distancias y los paralelismos, ¿cómo lo lees en función de lo que pasa el tenis? ¿Deja un legado Salatino? ¿Cómo lo toma la generación que está abajo? Es una gran pregunta y me encanta que me la hagas, y no es para personalizar, pero lo conozco a Luca Martín de la cuna, trabajé muchísimos años con Matías, que es un amigo, lo conozco muy bien a Luca, me parece un chico talentoso, más allá de que no coincido con lo que dijo otra vez con Chiche, a Chiche también lo conozco. Yo soy de la vieja escuela, para mí los maestros, estos tipos de periodistas, son referentes. Yo cuento siempre la misma anécdota. Cuando a mí me tocó viajar por primera vez a los torneos de tenis, hablo del año 90, 91, compartíamos las coberturas, íbamos a comer todas las noches después de Roland Garros, y en la mesa estaba sentado Guillermo Salatino, Juan Safrán, Juan José Moro, Gonzalo Bonadeo, Juan de Viajes. Te estoy hablando de los periodistas referentes de diarios y radios, y yo era un pibe de 20 años. Yo me sentaba en un rinconcito y no decía ni sí ni no, escuchaba con los ojos abiertos, ¿viste? Como si fuera una esponja que absorbía todo. Claro, Por esta generación, lo que sería para vos ese momento.
Sí, son distintos. Yo, para mí eso era, viste, yo estaba en la universidad en ese momento. Era un privilegiado. Claro, totalmente. Y un tipo te decía, no, uno venía de cubrir a una pelea de Monzón, el otro iba al Gran Premio de Fórmula 1 que corría Reutemann de Monte Carlo, y yo, que soy fanático del deporte, y periodista, tenía 19 años, digo, ¿dónde estoy? Estoy en Harvard, ¿entendés? Entonces, Claro. en ningún momento se me podía haber ocurrido decir, este viejo, y para mí toda esta gente era grande, todos tenían la edad de mi papá, ¿entendés? Sí, Hoy sí. es diferente, ni mejor ni peor, hoy lo pide, viste, la gente joven, y nos pasa con los maestros en la escuela. Y Dani, y ellos apuntaban, y los consejos apuntaban a todos ustedes y a las nuevas generaciones, como dice Fernando. Cuando aconsejaban, apuntaban a la lectura, a mirar partidos, a la preparación, por sobre todas las cosas. ¿Qué recordás? Sí, te daban, a mí Salatino, que fue el que más compartí, porque viajé mucho con él, te daba siempre muy buenos consejos. Ser respetuoso, decir lo que pensás, no ser alcahuete. En el deporte, el periodismo deportivo es muy alcahuetero, de toda la vida. El amigo del campeón, porque si yo soy amigo y hablo bien de tal o cual, y siempre es más fácil. Y hay mucho lobby. Y los deportistas siempre le van a dar más bola. ¿El tenista preferido de Salatino? ¿Quién era? Él era hincha de Federer, le encantaba Roger. Por supuesto, para atrás le gustaba Connors y Guillermo, ¿no? ¿Y argentino? Atravesó varias. Pero él te decía siempre que la vieja escuela era la mejor. A él le decía que el mejor de todos los tiempos era Rod Laver. Obviamente no lo vimos jugar, pero Laver fue un gran campeón porque ganó 2 veces el Grand Slam, o sea, los 4 Grand Slam en un mismo año. Claro. Él decía que esa escuela australiana, Roy Emerson, Rod Laver, Liu Hood, Ken Roswell, John Newcomb, eran los mejores de todos los tiempos. Después aparecieron estos otros que son hijos de esa gran generación de tenistas australianos, y te la defendía a muerte. Y un gran defensor del tenis femenino, Guillermo, él siempre bancaba el tenis femenino, viste, muchas veces nos decíamos, es aburrido, no, juega muy bien, y se enojaba, era un tipo con mucho carácter, peleador, lo peleamos 1000 veces, nos discutimos, nos mandamos a la millones de veces, era de un carácter muy, muy fuerte, pero su gran pasión no era el tenis, te lo dije antes, te lo voy a repetir, era su queridísimo Racing Club de Avellaneda. Qué grande. A propósito, digo, ya que lo Qué mencionás, hombre. esta semana también lo escuché en la red con Gustavo López, y particularmente hablando cada vez que tenía una oportunidad de Racing, muy contento con que haya llegado Carboni a Racing, y sobre todo con el presente de Milito, con quien se mostraba como un ídolo, lo que fue como jugador, decía él, pero que como dirigente también le veía un lindo recorrido por delante, siempre hablando un poco de Racing. Pero vos decías hace un rato que siempre fue crítico de alguna manera, desde su pensamiento crítico decía, y era justamente sincero a la hora de expresarse. Entre tantas polémicas que ha tenido también el tenis argentino, en su momento, digo, la Copa Davis, la final, Mar del Plata, Córdoba, las ciudades, y alguien que también sentó postura al respecto, ¿no? Sí, tuvo ahí una frase que la sacaron de contexto, donde fue abuchado aquella vez en la conferencia de prensa después de la derrota en 2008 Mar del Plata contra España 1-3 en la final de la Copa Davis, esa polémica Copa Davis con la pelea entre Del Potro y Nalbandián, y que en Córdoba y que Mar del Plata. Guillermo dio a entender que lo único que importaba era la opinión de 4 o 5 periodistas, se armó lío, y estaba Luli Mancini el capitán, y dijo, ¿viste, Salata, lo que es? Vos mismo te tirás en contra de la gente, se armó bardo. Me acuerdo que a los 2 días estaba sentado en la mesa de Mirta Legrand para hablar de ese tema. Eso fue uno de los errores de Salata, él te lo decía, y me equivoqué, me expresé mal. Pero fue una Dani, bochornosa, fue toda una serie bochornosa, claro. es así. Acá me marcan, él tenía una relación, muy linda con Gabriela Sabatini, y dice que las hijas, se ponían bastante celosas de su papá por ese vínculo. Sí, exactamente. Vos sabés que el papá de Gabriela Sabatini trabajaba en una automotriz muy importante y no tenían dinero, entonces necesitaban 30, 40 mil dólares los padres de Gaby, Osvaldo Padre y Betty, que han estado en los últimos tiempos en boca de muchos por otro tema, y todo el día con Katy Fulop, y bueno, de eso no vamos a hablar, no vamos a meter. No nos metamos ahí. La dejamos ahí, pero bueno, necesitaban dinero, entonces Guillermo, que ya era un periodista reconocido y que tenía buena onda con Gaby, va a pedirle a la automotriz 25.000 dólares para que la auspicie a Gaby, que con 13 años pintaba para crack. La automotriz le dice que no,
consigue dinero de una marca deportiva de ropa, que le pone la plata, y Gaby al año siguiente gana el Junior Roland Garros con 15 años y se convirtió en la gran figura del tenis. Y papá Osvaldo le dijo a Guillermo y a Moro, a los dos: te entrego a mi hija, cuidámela, y vos sabés lo que era, ¿no? Tanto Salata como Moro con Gabriela Sabatini, todavía ella tan tímida, tan introvertida, con las dos colitas, y qué sé yo, la tenían como hija, la cuidaban como nadie, en un ambiente que era bastante complicado, el tenis profesional femenino, con una nena de 14, 15 años. Qué bárbaro. Dani. Sí. Quería preguntar a propósito de lo que hace un ratito mencionaba Adri, de el tenista preferido, ya lo has mencionado, pero trayendo un poquito aquí a la Argentina, lo ha dicho hasta en sus últimas apariciones públicas, que según él, por ejemplo, Juan Martín del Potro tuvo que haber sido número 1 del mundo si no fuesen las lesiones. También tenía una admiración bastante particular, hablamos de Sabatini también por el caso del Potro y algún otro más de aquí de Argentina. Sí, él tomaba partido, tomó partido por Batata Clerc por sobre Guillermo Vila, por lo que le comenté antes, tenía preferencia por el Potro por sobre David Nalbandián. Él tomaba, eso es lo que yo siempre le admiré a Salata, porque es lo que dijimos recién, es mucho más fácil ser amigo de todos y no criticar a nadie, sobre todo en un ambiente tan chiquito como el tenis, porque no es como el fútbol que tenés 400 jugadores de primera división, el tenis es 5 jugadores, 4 jugadores, si te llevas mal con todos, sonaste. Y Guillermo siempre tenía esa postura, a Nalbandián lo criticaba, le decía que no era todo lo profesional que debería haber sido, que tranquilamente si se hubiese dedicado más seriamente al tenis, si se hubiera cuidado un poco más, hubiese sido número 1 del mundo. Eso a David Nalbandián no le gustó para nada y lo mató a Salata. Pero bueno, era el pensamiento, vos podías estar de acuerdo o no con Salatino, no importa, eso es un tema en todo caso personal, pero el tipo era objetivo con su pensamiento y lo decía en los grandes medios. Insisto, no era fácil criticar a Vilas o criticar a Nalbandián, y cuando Salatino sentía que algo estaba mal, lo decía abiertamente, con las consecuencias que a veces le generó. ¿Fernando? Sí, te quería consultar si vos sentís que le quedó algo pendiente, o sabés si le quedó algo pendiente por hacer. Quizás, no sé, me imagino adaptarse al streaming, a las nuevas tecnologías, o capaz que no le interesaba. ¿Cómo sentías eso vos? Nosotros lo cargábamos bastante con las redes sociales, porque a veces posteaba una foto que la sacaba del televisor y le salía la cabeza del jugador como cabezón. Yo lo cargaba, lo llevaba a Salata. Mira lo que posteaste, pobre Schwartzman, parece que tiene un foquito de luz y no una cabeza. Pero él trataba de adaptarse. Salata era muy divertido, hacía siempre lío con la computadora, la bloqueaba, le hackeaban el mail, perdía la contraseña. Bueno, y él mismo se burlaba, decía que no tenía dedos, que tenía un manojo de ramas en lugar de dedos, porque cliqueaba mal, ¿viste? Bueno, nada, cosa que nos pasa a todos y que nos va a pasar a todos, obviamente, porque el paso del tiempo es para todos, pero él lo tomaba con humor, ¿entendés? No se reía de él mismo. Y cuando vos tenés buen humor, pues Salata es un tipo de buen humor, y te reís de vos mismo, está bueno, entonces siempre era divertido. A él le gustaba que termine la jornada y a dónde vamos. La frase era, ahora, en los últimos 10 años, chicos, ¿dónde vamos a morfar? Entonces él quería saber dónde íbamos a comer cuando terminaba la jornada de tenis. Son larguísimas, los torneos empiezan a las 10 de la mañana y termina a las 11 de la noche a veces, y siempre la diversión para él era sentarse, comer algo, disfrutar, y charlar y hablar de todo. La verdad que hemos pasado veladas inolvidables con el maestro. Dani, gracias por este bloque, por recordar a Guillermo Salatino, de verdad, muchas gracias. Dani. Un abrazo Adri, Santi. Abrazo grande. Abrazo, Dani.